Buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Les saluda el profesor Mario Verástegui. ¿Sí? Vamos a desarrollar el tema de la atmósfera. Comenzamos entonces con la atmósfera. ¿Sí? Tú y yo sabemos que nosotros podemos estudiar la atmósfera desde tres puntos de vista, ¿verdad? Podemos estudiar la atmósfera según la variación de temperatura, que es lo que tenemos en la imagen, pero también nosotros podemos estudiar la atmósfera según su composición química. ¿Sí? Según la composición química, ojo, repito, según la composición química, la atmósfera se subdivide en homósfera y heterósfera. Homósfera y heterósfera. ¿Sí? Eso es según su composición química. Pero sabemos también que podemos estudiarla según sus propiedades eléctricas y magnéticas. Según estas propiedades eléctricas y magnéticas, la atmósfera se subdivide en tres. ¿En qué se subdivide? Fácil. Se subdivide en la atmósfera neutra, se subdivide en la ionosfera, y por último la magnetosfera, ¿sí? La magnetosfera. Entonces, ahí tenemos las tres formas como podemos estudiar nosotros a la atmósfera. Lógicamente, la que más nos va a importar es según la variación de temperatura. Comenzamos entonces de lleno, atmósfera. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos, según la variación de temperatura, cuatro capas: troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera, ¿verdad? Son esas cuatro capas. Y luego viene el espacio sideral, la exósfera. Pero nos interesan estas cuatro: troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. ¿Cuál de las cuatro? ¿Cuál de las cuatro, lógicamente, es la más importante para ti y para mí? ¿Sí? ¿Cuál es la más importante? Lógicamente, la más importante es la troposfera. ¿Pero por qué la troposfera es la más importante? Fácil, fácil. La troposfera es la más importante porque aquí tú y yo realizamos nuestras actividades, ¿sí? El ser humano realiza aquí sus actividades. Aquí conocerás al amor de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es la capa más importante. Es el primer dato de la troposfera, ¿sí? Es la capa más importante. Segundo dato, segunda característica de la troposfera, ¿sí? Pregunto yo, ¿el aire pesa o no pesa? ¿Tiene o no tiene un peso? Por supuesto que sí, ¿verdad? El aire tiene peso, ¿sí? Entonces, ¿cuál de esas cuatro capas soporta mayor peso? Lógicamente es la troposfera. Y como es la que soporta mayor peso, por lo tanto tiene mayor presión. Es la capa que tiene la mayor presión, es la capa que tiene la mayor densidad, ¿sí? Mayor presión, mayor densidad. Van tres características. Una más. ¿Cuántos de los que estamos ahorita en el directo hemos podido viajar en avión? Hemos tenido esa suerte de, antes de que se dé la cuarentena, poder desplazarnos en avión. ¿Eh? ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué pregunto cuántos hemos podido viajar en avión? Porque cuando nosotros vamos en un avión, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta qué capa atmosférica llegamos? Nos desplazamos con el avión comercial. Lógicamente nos desplazamos hasta la troposfera. Nos quedamos únicamente en la troposfera. Tú y yo, ¿qué somos? No me digas seres humanos. ¿Sí? Tú y yo, ¿qué somos? Somos civiles, ¿verdad? Somos civiles. Entonces, la aviación civil, llamada también aviación comercial, se realiza en la troposfera. ¿Sí? En la troposfera. La aviación militar es la que llega hasta la estratosfera. Lógicamente pasa por la troposfera alcanzando la estratosfera, ¿sí? Ahora, esa aviación militar no llega hasta la parte baja de la estratosfera, ¿sí? Entonces, esa parte tú tienes que diferenciar. Aviación civil o comercial, troposfera. Troposfera. Aviación militar hasta parte baja de la estratosfera. Pero regresemos a la troposfera. ¿Sí? Y hemos visto que es la más importante, es la más densa, tiene la mayor presión. Tenemos la aviación civil, llamada también comercial, si te hace feliz. Ahora, a mayor altitud, pregunto yo, a mayor altitud, ¿qué tenemos? A mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye a mayor altitud? Imagínate que estás en el Huascarán, el punto más alto del Perú. A mayor altitud tenemos una menor temperatura, ¿verdad? Hay una menor temperatura. A eso se le conoce como gradiente vertical de temperatura. No confundir. Una cosa es la gradiente geotérmica.
Eso es en la geósfera. Gradiente geotérmica es en la geósfera. Aquí, en la atmósfera, hablamos de gradiente vertical de temperatura. ¿Sí? Repito, gradiente vertical de temperatura, ¿sí?, es la disminución de la temperatura. Y esa disminución, ¿sí?, en la zona límite de la troposfera, ¿sí?, va a registrar menos 56 grados centígrados. ¿Sí? Correcto, muy bien, ahí están respondiendo, excelente. Muy buenas tardes nuevamente con todos, ahí estoy leyendo los saludos, gracias. ¿Sí? Entonces, mira, a ver, repetimos. ¿Sí? En el límite de la troposfera va a registrarse la menor temperatura. Esa temperatura va a ser de hasta menos 56 grados centígrados. ¿Sí? Ya que estamos en esto de la temperatura, y precisamente esta división es según la temperatura, veamos primero esas temperaturas. ¿Sí? Entonces, en el límite de la troposfera, que es la tropopausa, la temperatura registra menos 56. Luego, mira, ve, luego, de la troposfera, bueno, de la tropopausa hasta la estratopausa, la temperatura aumenta en 36 grados. La temperatura aumenta en 36 grados. Entonces, ¿sí?, si la tropopausa es menos 56, si la tropopausa es menos 56, ¿sí?, menos 56, ¿cuánto será en la estratopausa, donde la temperatura aumentó 36 grados? ¿Cuánto sería? Lógicamente, yo sé que tú me vas a decir que ahí la temperatura registra menos 20 grados centígrados. ¿Sí? La temperatura ha aumentado, ha visto un ligero aumento de temperatura. ¿Sí? Y luego, en lo que es la mesósfera, la temperatura nuevamente comienza a disminuir hasta poder registrar temperaturas entre menos 80, menos 85 hasta menos 110 grados. Quiero que te quedes con el menos 110 grados centígrados que podemos encontrar en la mesósfera. Y por último, en la termósfera sucede todo lo contrario. La temperatura comienza a aumentar, la temperatura comienza a subir, ¿sí?, hasta poder registrar 1500 grados centígrados. 1500 grados centígrados. Entonces, mira, ve, límite de la troposfera, menos 56. ¿Sí? Límite de la estratosfera, menos 20 grados centígrados. Límite de la mesósfera hasta menos 110 grados centígrados. Y límite de la termósfera hasta 1500 grados centígrados. ¿Sí? Por lo expuesto, pregunto yo, ¿sí? ¿Sí? Capa atmosférica, donde la temperatura registra su mínimo valor. Lógicamente es la mesósfera, ¿sí? Es la mesósfera. Su mínimo valor, la mesósfera, ¿sí? Porque es menos 110 grados centígrados. La troposfera solamente es menos 56, ¿sí? No puedes comparar menos 56 con menos 110, ¿sí? Son dos datos diferentes. Mírame, pregunto, capa atmosférica donde la temperatura sufre un ligero aumento. ¿En cuál de esas cuatro capas, la temperatura sufre un ligero aumento? ¿Dónde había un aumento ligero, mínimo? ¿En cuál de las cuatro? En la estratosfera, ¿sí? Mira, en la estratosfera va de menos 56 a menos 20, es decir, aumentó en 36 grados. Tú me dirás, profesor, pero la termósfera también aumenta. Sí, claro, la termósfera también aumenta, pero no puedes comparar, ¿sí?, no puedes comparar los 1610 grados que puede aumentar en la termósfera, 1610 grados que puede aumentar en la termósfera, con únicamente los 36 grados que aumenta en la estratosfera, ¿sí? Por eso decimos que en la estratosfera sufre un ligero aumento, ¿sí? Sufre un ligero aumento. Entonces, podemos decir lo siguiente: la termósfera registra el máximo valor de temperatura, la mesósfera el mínimo valor de temperatura, la estratosfera sufre un ligero aumento de temperatura y en la troposfera encontramos la gradiente vertical de temperatura. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Sí? Troposfera. Mira, a ver, imagínate, día de tu examen de admisión, ¿sí? Ese día de tu examen de admisión, tú te acuestas temprano, 8 de la noche, 9 de la noche, te acuestas relajadito, ¿sí?, para despertarte temprano, para ir por el primer puesto, no solamente de tu carrera, sino primer puesto cómputo general, porque esa es la meta, ¿verdad? Y tu vecino pues está contento porque tú vas a dar tu examen, ¿sí?
Entonces, está tan contento que se pone a festejar por ti. Prende su parlante de pollada y no lo apaga toda la noche. ¿Sí? Con esos nervios de ir a dar el examen, no, más la bulla de ese gran parlante de pollada, no has podido dormir. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo te quiero dar a entender? ¿Qué es lo que yo te quiero dar a entender? Que en la troposfera hay mucho ruido, ¿verdad? Y ese ruido perturba. El ruido perturba. Por lo tanto, ¿cómo conocemos a la troposfera? La conocemos como capa de las perturbaciones. Ojo, troposfera, capa de las perturbaciones, ¿sí? O esfera de cambios. Capa de las perturbaciones o esfera de cambios. ¿Y por qué se le dice esfera de cambios a la troposfera? Fácil, porque aquí en la troposfera encontramos los fenómenos meteorológicos, todos los elementos del tiempo y del clima, ¿sí? Y tú sabes que el tiempo atmosférico es cambiante, ¿verdad? El tiempo atmosférico es cambiante. Por lo tanto, la troposfera se le conoce como esfera de cambios, ¿sí? Esfera de cambios. Entonces, recapitulamos con la troposfera, ¿sí? Hemos dicho que es la más importante para el hombre, es la más densa, tiene la mayor presión, tiene la aviación civil o comercial, se produce la gradiente vertical de temperatura, tenemos lo que es el tiempo, bueno, los elementos del tiempo meteorológico. Y también encuentras a los jet stream, que eso lo veremos un poquito más adelante, ¿sí? Pasamos a la estratosfera. La estratosfera, ¿sí? Se le conoce como capa de calmas, ¿sí? Troposfera es perturbación. Estratosfera es capa de calmas. Pregunto yo, ¿la calma es igual que el silencio? No, ¿verdad? La calma no es igual que el silencio, ¿sí? En la estratosfera es capa de calmas. En un nivel más arriba, la mesósfera es capa del silencio, ¿sí? Pero la estratosfera es capa de calma. Repetimos, troposfera, perturbación, estratosfera, capa de calmas, y mesósfera, capa del silencio. En la estratosfera, porque estamos ahorita en la estratosfera, en la estratosfera, ¿vamos a encontrar la presencia de nubes? No. En la estratosfera existe ausencia de nubes. En la estratosfera tenemos ausencia de nubes. ¿Sí? Ausencia de nubes. ¿Qué es lo que vamos a tener a nivel de temperatura? Ya lo hemos dicho, a nivel de temperatura sufre un ligero aumento. Y lo que más nos importa en la estratosfera es que encontramos la capa de ozono. El ozono en estado alotrópico, ¿sí? No te olvides que el ozono en estado alotrópico se simboliza como O3. O3, ese es el ozono, ¿sí? Llamado también ozonosfera, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta capa de ozono? ¿Por qué es importante la ozonosfera? ¿Sí? Tú y yo sabemos que es importante porque nos protege de los rayos ultravioleta, ¿verdad? Nos protege de los rayos ultravioleta, que luego lo veremos un poquito más. Subimos un nivel, mesósfera. No te olvides que la mesósfera registraba el mínimo valor de temperatura, ¿sí? Se le conoce como capa del silencio. Mínimo valor de temperatura, capa del silencio. ¿Qué más vamos a tener en la mesósfera? Aquí encontramos presencia de iones. No te estoy diciendo que va a haber iones en toda la mesósfera. No y no. Hay presencia de iones. Solamente tenemos una presencia de iones, ¿sí? Esta presencia de iones se suele encontrar a partir de los 60 kilómetros de altitud. A partir de esos 60 kilómetros de altitud encontramos presencia de iones, ¿sí? No hay iones en toda la mesósfera. No va a haber esa carga eléctrica en toda la mesósfera. No, solamente a partir de los 60 kilómetros de altitud. Lo que sí vamos a encontrar en toda la mesósfera es la sodiosfera. Si tú no le quieres decir sodiosfera, no hay problema. Le puedes decir vapor de sodio. ¿Y por qué es importante este vapor de sodio? Porque le da el color, la tonalidad al cielo, ¿sí? Ese cielo azulito que tenemos, no en Lima, porque es Lima la gris por las nubes que tenemos, ¿verdad? Pero el cielo azulito en términos general, ¿verdad? Se debe al vapor de sodio. ¿Qué es lo que sucede? Tú y yo sabemos, ¿sí? Que una estrella emite toda una gama espectral de colores.
¿verdad? Una estrella emite toda una gama espectral de colores, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ese vapor de sodio que va a estar en la atmósfera va a ir tocando con esos rayos espectrales y los va a ir esparciendo por toda la atmósfera. ¿Y cuál es el color que más se esparce por toda la atmósfera? No me digas azul, porque no es el azul, es el violeta. El color que más se esparce por toda la atmósfera es el violeta. El segundo es el azul. Entonces tú me dirás, profe, pero si el que más se esparce es el violeta, ¿por qué vemos el cielo azul? Por una respuesta muy sencilla. El ojo humano, la visión humana, detecta mejor el azul que el violeta, ¿sí? Ese es el detalle. Por eso vemos el cielo azul, ¿sí? Quiero que recuerdes entonces, ¿sí?, que la sodiosfera o el vapor de sodio le da la tonalidad al cielo, ¿sí? No me importa quién esparce más, quién esparce menos, no me interesa ahorita. Me interesa que tú recuerdes, sodiosfera, vapor de sodio, tonalidad al cielo. Listo, se acabó. Con eso soy feliz, ¿sí? Pasamos un nivel más, tenemos a la termósfera, ¿sí? La termósfera podemos decir que es la capa más externa, sí. Podemos decir que es la capa límite con el espacio sideral, también. Podemos decir que la temperatura registra su máximo valor, por supuesto, pero algo un poco más importante es que en toda la termósfera, encontramos la presencia de iones, ¿sí? Y pregunto yo, ¿será bueno encontrar esa presencia de iones en toda la termósfera? Sí, sí es bueno. ¿Por qué? Porque permite el reflejo de las ondas de radio y televisión, ¿sí? Gracias a esa carga ionizada se puede reflejar las ondas de radio y televisión, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Mira, ve. Aquí te he colocado ya en la imagen las temperaturas que habíamos encontrado, ¿sí? La he colocado porque recuerda que esta es la división según la variación de temperatura. En la tropopausa menos 56, ¿sí?, en la estratopausa menos 20, por eso la estratosfera sufre un ligero aumento, ¿sí? En la mesopausa menos 110 grados centígrados, por eso habíamos dicho que registraba el menor valor, y en la termopausa, que está para el otro lado, 1500 grados centígrados, ¿sí? 1500 grados centígrados. Continuamos entonces. Veamos. Definición de la atmósfera, ¿sí? Definición de la atmósfera. De repente algunos dirán, profe, hubiera empezado por ahí, pero cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Definición de la atmósfera, lógicamente, es una capa gaseosa que envuelve y protege la Tierra. Eso es importantísimo, señores. Capa gaseosa que envuelve y protege a nuestro planeta, ¿sí? Espesor de la atmósfera no es uniforme. El espesor no es uniforme, ¿sí? Recuerda que la Tierra es achatada y ensanchada, ¿verdad? Entonces, en el Ecuador, ¿sí?, el espesor de la atmósfera llega a los 1000 kilómetros. En los polos, 500, ¿sí? 1000 kilómetros en el Ecuador, 500 kilómetros de espesor en los polos. Es un espesor variable. Origen, fácil. Tú y yo sabemos, esta parte quiero que me escuches, tú y yo sabemos que en nuestro proceso de formación del planeta, ¿sí?, de hace unos 4.650 millones de años atrás, eras geológicas, cuando la Tierra se va a ir formando, ¿sí?, van a haber tres grandes procesos. ¿Cuáles son estos tres grandes procesos que van a haber? Erupciones volcánicas intensas en todo el planeta, erupciones volcánicas, proceso de transgresión marina, el mar inunda el continente, y proceso de regresión marina. Son los tres procesos más importantes que han ocurrido para la formación del planeta, ¿sí? Pero no me importa ahorita ni la transgresión ni la regresión marina. Me interesan las erupciones volcánicas primitivas, porque estábamos en proceso de formación del planeta, ¿sí? Entonces, cuando van a ir, ¿sí?, por esas erupciones volcánicas, los gases van a salir emanados hacia la superficie, ¿sí?, se va a poder formar la atmósfera. Entonces, origen, erupciones volcánicas primitivas, ¿sí? Los gases son emanados, los gases son liberados hacia la superficie por las erupciones volcánicas. Pero, si solamente fuera por las erupciones volcánicas, esos gases se hubieran escapado, ¿sí? ¿Sí?, hacia el espacio sideral. Entonces, tienen que existir factores que posibilitan la existencia de la atmósfera. Y tenemos dos factores que posibilitan la existencia de la atmósfera, y uno de ellos es la gravedad. ¿Y qué es lo que hace la gravedad? Hace que ese gas
que se quiere escapar, ¿sí? Se quede, ¿sí? Entonces, los gases se quedan por la acción de la fuerza de gravedad, ¿sí? Se van a quedar. Y tú y yo sabemos que los gases que tenemos en la atmósfera, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de gases, ¿sí? Tenemos gases ligeros y tenemos gases pesados. Gases ligeros y gases pesados. ¿Cuál será más fácil atrapar para la fuerza de gravedad? ¿El ligero o el pesado? ¿Cuál es más fácil atrapar? Lógicamente, el pesado. Por eso, en la baja atmósfera, tenemos gases pesados. ¿Como quién? Como el oxígeno, como el nitrógeno, por ejemplo. Oxígeno, nitrógeno. En cambio, en la alta atmósfera, tenemos los gases ligeros, los gases menos densos, como el hidrógeno, como el helio. Como el hidrógeno, como el helio. ¿Sí? Entonces, la fuerza de gravedad permite que esos gases se queden en el planeta. Pero, porque siempre hay un pero, si solamente fuera por la fuerza de gravedad, esos gases estarían ocupando un nivel altitudinal menor. ¿Sí? Esos gases estarían ocupando un nivel altitudinal menor. Entonces, tiene que haber alguien que caliente y mueva. ¿Quién te calienta y te mueve? ¿Sí? ¿Quién te calienta y te mueve? La energía solar. ¿Sí? Esa energía solar calienta los gases, permitiendo esa dinamicidad, permitiendo esa movilidad de los gases. Entonces, repetimos, la atmósfera, su origen es por las erupciones volcánicas. Origen, erupciones volcánicas, se acabó. Pero factores que ayudan, que posibilitan esa existencia de la atmósfera es la fuerza de gravedad, porque impide que los gases se vayan, y la energía solar, porque le da la dinamicidad, le da ese movimiento a los gases. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos características de los gases. Primera característica, la compresibilidad. ¿Qué significa eso? Que un gas puede ocupar un espacio menor al original, al normal. ¿Sí? Luego tiene la movilidad, ya sabes por qué. Tiene la elasticidad, ¿sí? Que es regresar al estado normal. ¿Sí? Que es regresar al estado normal. Como por ejemplo, ¿sí? el gas que tienes en el balón de tu casa, ¿verdad? Ese gas que está en el balón de tu casa está comprimido, ¿verdad? Está comprimido. ¿Es normal que esté comprimido? No, ¿verdad? Ahí viene la elasticidad. Quiere regresar a su estado normal. Por eso, ¿sí? En esa fuga, en esa explosión de tu balón, surge esto, porque es algo normal. El gas quiere regresar a su normalidad. Luego, los gases no tienen color y los gases no tienen olor. Son incoloros e inodoros. Y aquí viene un detalle, ¿sí? Ojo, si los gases no tienen olor, en la atmósfera, ¿existe o no existe olor? En la atmósfera, ¿existe o no existe olor? Te escucho. En la atmósfera, ¿existe o no existe olor? A ver, escucha, a ver, si prestas atención. En la troposfera no hay olor. En la troposfera no hay olor. En parte de la estratosfera no hay olor. En parte de la estratosfera no hay olor. En la mesósfera no hay olor. En la mesósfera no hay olor. Y en la termósfera no hay olor. En la termósfera no hay olor. Si me has escuchado bien, dime por favor, ¿en qué parte de la atmósfera sí tenemos olor? ¿Sí? Si me has escuchado bien, te voy a esperar 10 segundos, ¿sí? Porque soy todo bondad. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, ¿alguien responde? Sí hay olor, ya respondieron. Sí, gracias por haber respondido, Flor. ¿Sí? Pero sí hay olor, porque en el segundo momento yo dije, en parte de la estratosfera, no hay olor. Entonces, tiene que haber una parte de la estratosfera que sí hay olor. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué parte de la estratosfera sí hay olor? En la capa de ozono. La capa de ozono, ¿sí? Es la única región de la atmósfera que registra un olor. Huele a huevo podrido, tiene un olor fétido. ¿Sí? Es la única sección, es la única parte que registra olor. Repetimos entonces, la única parte de la atmósfera que tiene olor, huele feo, ¿sí? Es la estratosfera, porque dentro de la estratosfera encontramos la ozonosfera, la capa de ozono. ¿Sí? Muy bien. Luego, mira, ve, acá tenemos unas palabritas, el ecuador químico.
¿Alguien se acuerda qué es el ecuador químico? Si no te acuerdas, no hay problema, ¿sí? Nos acordamos juntos. El ecuador químico, sí, mira, ve, vamos a relacionar palabras. No quiero que busques significado, relacióname palabras, ¿sí? Ecuador químico, Ecuador, línea ecuatorial. El Ecuador, ¿sí? Es una línea. El Ecuador es una línea imaginaria, ¿verdad? Ecuador, listo. Ecuador químico, ¿qué es lo que va a suceder? Mire, imagínate la línea ecuatorial, ¿sí? Hemisferio norte, hemisferio sur, ¿sí? Línea ecuatorial, hemisferio norte, hemisferio sur. Pregunto yo, en qué hemisferio están los países más industrializados? En términos generales, no quiero un país, no quiero en su conjunto, ¿en qué hemisferio están los países más industrializados? Lógicamente es en el hemisferio boreal, es en el hemisferio norte, ¿sí? Es en el hemisferio norte, ¿sí? Entonces, y tú sabes que la industria contamina, ¿verdad? En pocas palabras, el ecuador químico es una franja que separa los gases más contaminados del hemisferio norte de los gases menos contaminados del hemisferio sur. Ese es el ecuador químico. Repito, en pocas palabras, ecuador químico, franja que separa los gases más contaminados del norte de los menos contaminados del sur, ¿sí? Entonces, eso es, excelente. Luego, tenemos al límite Kármán, ¿sí? Luego tenemos al límite Kármán, ¿sí? Yo sé que tú has escuchado el límite Kármán, ¿sí? El límite del señor Kármán, porque es un científico, a él debe su nombre, ¿sí? Hace referencia ¿a qué? Al origen, al inicio del espacio sideral, ¿sí? Según este señor, el espacio sideral, ¿sí? No es a partir de los 500 kilómetros, no es a partir de los 1000 kilómetros, no, es a partir de los 100 kilómetros, ¿sí? Según este personaje, a partir de los 100 kilómetros, la atmósfera es tan diáfana, es tan tenue, que ya hablamos de un espacio sideral, ¿sí? La diatermancia. Yo sé que tú la has escuchado. Yo sé que tú sabes qué es la diatermancia, ¿sí? Te lo explico rapidito. La diatermancia es la capacidad, si quieres decirlo así, es la capacidad que tiene el aire de dejar pasar los rayos solares, es decir, de dejar pasar el calor, ¿sí? Sin que el aire se caliente. Repito, la diatermancia es la capacidad o es la propiedad que tiene el aire de dejar pasar el calor, de dejar pasar los rayos solares sin que el aire se caliente. Imagínate que no existiera eso, sí, que no existiera eso. Imagínate en verano, ¿sí? En verano que llega gran cantidad de rayos solares, si no hubiera la diatermancia, todo el aire estaría caliente, ¿sí? Entonces, por eso es importante la diatermancia. Permite el paso de los rayos solares sin que el propio aire se caliente, ¿sí? Y luego, seguimos hablando de la atmósfera, hablamos de los gases, ¿sí? Tú y yo sabemos que tenemos dos tipos de gases, gases permanentes y gases variables. Gases permanentes y gases variables. Estos gases permanentes, aquí los tienes hacia el lado izquierdo, tienes al nitrógeno, oxígeno, argón, neón, helio, gritón, xenón, radón, ¿sí? Los dos más importantes son los que tienen el asterisco, el nitrógeno y el oxígeno. Y lógicamente, ¿cuál de los dos es el más abundante? El nitrógeno. El más abundante es el nitrógeno. En promedio, hablamos un 78%, ¿sí? Redondeando. Igual el oxígeno redondeando un 21%, ¿sí? Entre los dos casi es el 100%, ¿sí? El más importante, bueno, los más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno. Tú y yo, ¿qué respiramos? ¿Nosotros qué respiramos? ¿Tú respiras oxígeno? No. ¿Por qué te digo que no? Porque nosotros no podemos respirar el oxígeno en estado bruto, ¿sí? En estado bruto no podemos respirar el oxígeno. Nosotros, ¿qué es lo que respiramos entonces? Esa interacción entre el nitrógeno y el oxígeno. ¿Qué va a suceder? El nitrógeno va a actuar como un diluyente del oxígeno. Va a diluir el oxígeno, posibilitando que el oxígeno sea respirable, ¿sí? Entonces, esa acción del nitrógeno en el oxígeno posibilita que el oxígeno sea respirable, ¿sí? Sea respirable. Y luego, hacia el otro lado, tienes a los gases variables, que también son gases termorreguladores. Repito, esos gases variables también son gases termorreguladores, ¿sí?
El más importante porque es el más abundante, ¿sí? Ese asterisco hace referencia al más abundante, es el vapor de agua. Luego tienes al anhídrido carbónico y tienes al ozono, ¿sí? Muy bien. Seguimos por acá. Entonces tenemos, a grosso modo, así, estructura de la atmósfera. ¿Sí? Veamos, habíamos mencionado al inicio que eran según tres. Tenemos, según su composición química, se subdivide en homosfera y heterósfera. Homosfera y heterósfera. ¿Sí? La homosfera, ¿sí?, alcanza hasta los 60 kilómetros aproximadamente. Vas a encontrar libros, repito, vas a encontrar libros que te van a decir que la homosfera alcanza hasta los 60. En otros libros, la homosfera alcanza hasta los 80. En otros libros, la homosfera alcanza hasta 100 grados centígrados. ¿Sí? Pero hasta 100 kilómetros, ¿sí? Hasta 100 kilómetros. Eso es lo que hay diferentes libros, ¿sí? Tú tienes que quedarte con uno de ellos. Tienes que buscar el libro de un autor un poco más reconocido que otro, ¿sí? En este caso, nosotros manejamos a un autor, ¿sí? La homosfera abarca hasta los 60 kilómetros aproximadamente. Puede extenderse 70, 80. Estamos hablando siempre en promedio, ¿sí? Características de la homosfera, ¿sí? Entonces, si es hasta los 60, es la parte baja de la atmósfera. Y si es la parte baja de la atmósfera, tiene que ser la más densa. Tiene que tener mayor presión. Y químicamente hablando, tiene una distribución homogénea. En cambio, la heterósfera inicia lógicamente donde termina la termósfera, ¿sí? Como es la parte alta de la atmósfera, es la menos densa, tiene menor presión, tiene gases más ligeros, pero tiene una fuerte ionización. ¿Por qué tiene una fuerte ionización? Por la presencia de la ionosfera, ¿sí? Por la presencia de la ionosfera, ¿sí? Y luego, según sus propiedades eléctricas y magnéticas, la atmósfera habíamos dicho que se subdividía en tres. La atmósfera neutra. ¿De dónde a dónde va la atmósfera neutra? Desde los 0 hasta 60 kilómetros. Mira, desde los 0 hasta 60 kilómetros. ¿Con qué coincide? ¿Con qué coincide ese término? Coincide con el término de la atmósfera, ¿sí? La atmósfera hasta los 60. La atmósfera neutra también hasta los 60. Coinciden los dos, ¿sí? Por eso también nos quedamos con este autor que dice hasta los 60, ¿sí? Luego, la ionosfera comienza a partir de los 60 y se extiende hasta los 500 kilómetros. Mira, ionosfera a partir de los 60. Hace rato, cuando vimos según la variación de temperatura, habíamos visto una mesósfera, que en la mesósfera había presencia de iones, pero también te dije, estos iones comenzaban su presencia a partir de los 60 kilómetros, ¿sí? Justamente ahí encontramos la ionosfera. Según esta división de la atmósfera, esta ionosfera comienza a los 60 kilómetros y se extiende hasta los 500 kilómetros. ¿Por qué decimos que se extiende hasta los 500 kilómetros? Recuerda, el espesor variable de la atmósfera. En los polos, ¿sí?, ¿hasta dónde llegaba la atmósfera? Hasta los 500 kilómetros. Pasando esos 500 kilómetros, ya era el espacio sideral. Por eso, según esta clasificación, la ionosfera desde los 60 hasta los 500 kilómetros. Y por último tienes a la magnetosfera, que comienza en esos 500 kilómetros, ¿sí?, y se extiende hasta los 60.000 kilómetros. De los 500 hasta los 60.000 kilómetros, donde ya aparece la magnetopausa, ¿sí? Son las tres divisiones, ¿sí? Son las tres, bueno, aquí tienes dos, ¿sí? Tienes según su composición química, según las propiedades eléctricas y magnéticas. Pero te digo tres porque la primera ya la hemos visto, según la variación de temperatura. Y como ya la hemos visto, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir recopilando. Según la variación de temperatura, tienes a la troposfera. Ahí tienes lo que hemos hablado, y uno que otro dato adicional. Por ejemplo, la troposfera es la capa de las perturbaciones, ¿sí?, por ese ruido que se genera, que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Se le conoce como esfera de cambios, debido a los fenómenos meteorológicos que tenemos. Encuentras la aviación civil, llamada también comercial, tiene la gradiente vertical de temperatura, que es la disminución de temperatura, ya lo hemos mencionado. Bueno, ahí nuevamente dice fenómenos meteorológicos, es la capa más densa, tiene la mayor presión, es la más importante para el hombre, porque aquí vives, aquí realizas tus actividades, aquí conocerás el amor de tu vida, etc. Y su espesor es variable. Su espesor va entre los 12 hasta los 18 kilómetros, ¿sí? 12 kilómetros en los polos, 18 kilómetros en el Ecuador. Y
también tiene el 80% del peso total atmosférico, ¿sí? Del 100% del peso atmosférico, la troposfera tiene el 80% de él. Lógicamente, su límite superior es la tropopausa. Y en la parte inferior izquierda de la imagen, tienes ahí una imagen del planeta y con unos vientos que la recorren. Ellos son los jet stream, ¿sí? Los jet stream son 4 corrientes de viento. Son corrientes a chorro o corrientes de chorro, así le dicen, ¿sí? Son unas bandas, te lo explico, son unas bandas un poco estrechas, ¿sí? Donde el viento sopla muy fuerte, ¿sí? En los niveles superiores de la atmósfera. Ahora, anteriormente, estas corrientes de aire, que son muy rápidas, son muy veloces, ¿sí? Dificultaban la aviación comercial. Es el desplazamiento de estos jet stream, fácil. Los vientos soplan siempre de oeste, bueno, ¿de dónde están ustedes? De oeste hacia el este, ¿sí? De oeste hacia el este. Y esos flujos se desplazan hacia el norte, hacia el sur, es decir, se dirigen hacia la zona de los polos. ¿Y por qué se forman? ¿O dónde se forman estos jet stream? Se forman en los límites. ¿En los límites qué? En los límites donde hay aire caliente y aire frío. Donde hay aire caliente y aire frío. En esos límites de aire caliente y aire frío, ahí se van a formar los jet stream. Básicamente tenemos 4 corrientes, 2 en el hemisferio norte y 2 en el hemisferio sur, ¿sí? Mira, ven. Ubicación latitudinal de estos jet stream se ubican en promedio a los 30 grados de latitud, ya sea norte o sur. Por eso en el Perú no tenemos. En el Perú no lo tenemos, ¿sí? Porque se ubican entre los 30 grados de latitud norte o sur. Y luego, ¿sí? Tienes los que se ubican entre 50 y 60 grados de latitud también, ya sea norte, ya sea sur. Ahí te estoy diciendo las ubicaciones, ¿sí? Ahí te estoy diciendo las ubicaciones latitudinales donde vamos a encontrar a estos vientos, ¿sí? Son vientos muy fuertes, repito. Sí, son vientos muy fuertes que en un inicio dificultaban a la aviación comercial, pero ahora se conoce. Son 4 tipos de viento, ¿sí? Muy bien. Pasamos ahora a la estratosfera. La estratosfera hemos mencionado, se le conoce como capa de calmas, tienes a la aviación militar, bueno, no hay nubes, ausencia de nubes, la temperatura sufría un ligero aumento, alcanza hasta los 50 kilómetros aproximadamente, se aprecia la ausencia del oxígeno, el oxígeno es escaso ahí, y encontramos la capa de ozono, ¿sí? Y precisamente esa capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta. ¿Y cuántos tipos de rayos ultravioleta tenemos? Fácil, ahí lo tienes en la imagen, el UVA, el UVB y el UVC. UVA, UVB y UVC. Pregunto yo, ¿cuál de los 3? El UVA, el UVB y el UVC. ¿Cuál de los 3? ¿Sí? ¿Cuál de los 3 es el más peligroso? ¿Cuál de los 3 es el más peligroso? ¿El UVA, el UVB o el UVC? Lógicamente, el más peligroso es el BB, ¿sí? El UVB es el más peligroso, atraviesa la piel, atraviesa la epidermis, ¿sí? Causa cáncer de piel. Entonces, no lo tengas, ¿sí? Todavía no tengas al bebé, ¿sí? El UVB. Muy bien. Luego pasamos a la mesósfera, ¿sí? Pasamos a la mesósfera. La mesósfera, lógicamente, habíamos mencionado que era la capa del silencio, ¿sí? Ahí no va a haber oxígeno, ya no encontramos el oxígeno y tiene una presencia de iones, ¿sí? No te olvides que esos iones era a partir de los 60 kilómetros, ¿sí? Era a partir de los 60 kilómetros. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, ve. A nivel altitudinal, esta mesósfera alcanza hasta los 80 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Entre 80 y 85 kilómetros de altitud. ¿Qué vamos a encontrar? La zodiosfera, que ya habíamos mencionado, que le daba esa tonalidad al cielo. Y cerca al límite, ¿sí? Cerca a los 80 kilómetros de altitud, encontramos a las nubes noctilucentes. Esa imagen que hemos colocado de fondo, ¿sí? Ahí en la parte superior derecha tienes una leyenda que dice nubes noctilucentes cerca de un lugar de Alemania, no lo voy a pronunciar porque está en alemán, ¿sí? Cerca de un lugar de Alemania. Esta foto fue tomada en la madrugada del 21 al 22 de junio del 2019. Pareciera que fuera más o menos de día, ¿verdad? Pero es tomada en la madrugada. Son nubes noctilucentes. Estas nubes, ¿sí? Están hechas de polvo cósmico, ¿sí? Se le conoce como nubes hechas de polvo cósmico, ¿sí? Son nubes muy hermosas que algún día, pues, si viajas hacia Alemania, los puedes ver, ¿sí? Mira, a ver,
Precisamente en la parte inferior derecha, en amarillo, hemos colocado características de estas nubes noctilucentes. Se localiza en zonas superiores a los 50 grados de latitud. ¿Sí? Vamos a encontrar estas nubes noctilucentes, vamos a poder apreciarlas a partir de los 50 grados de latitud, ya sea norte, ya sea sur. ¿Sí? Se les conoce también, tienen otro nombre, se les conoce como nubes mesosféricas polares. Repito, se les conoce como nubes mesosféricas polares. Mesosféricas porque es parte de la mesósfera, ¿verdad? Y provienen de partículas eyectadas a la alta atmósfera por erupciones volcánicas muy potentes y del polvo de restos de meteoritos, ¿sí? Por ese polvo de restos de meteoritos se dice que son nubes de polvo cósmico. Por eso, por ese detalle, nubes de polvo cósmico, ¿sí? Y por último, en esa parte de ahí, el límite superior es la mesopausa. Límite superior es la mesopausa, ¿sí? Muy bien. Pasamos ahora por aquí, la termósfera. Es el límite del espacio sideral, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Encontramos cargas eléctricas, los iones, ¿sí? Tienes a la volatilización de los meteoros, que se le conoce como lluvia de estrellas y estrellas fugaces. Precisamente en la imagen de fondo, ahí tienes, ¿sí? Ahí tienes a estrellas fugaces. Tienes los satélites artificiales, ¿sí? La temperatura registra su mayor valor, que hemos dicho 1500 grados centígrados, y el límite superior es la termopausa. Luego, tienes a la ionosfera. Ojo, esta parte tiene que quedarte clarito. La ionosfera, no, no, no y no. Manan, pau, pau, manan, no. No pertenece a ninguna capa específica de la atmósfera. Repito, la ionosfera, no, no y no. No pertenece a ninguna capa específica de la atmósfera. Vamos por partes, ¿sí? Pregunto yo, en la termósfera, ¿sí? Recordemos, ¿en la termósfera había iones? Sí, en toda la termósfera hay iones. Entonces, ¿yo te puedo decir a ti que la ionosfera se ubica en la termósfera? No. ¿Por qué no? Porque iones también vamos a tener en la mesósfera. Entonces, yo te puedo decir a ti que la ionosfera abarca la mesósfera y abarca la termósfera. No, no puedo. ¿Por qué no, profe? Porque no hay iones en toda la mesósfera. No hay iones en toda la mesósfera. ¡Allá! Entonces, yo te puedo decir a ti que la ionosfera se localiza en la termósfera y en la parte alta de la mesósfera. Podrías, pero no. ¿Por qué no, profe? También, ¿por qué no? Fácil, fácil, porque esta presencia de la ionosfera, ¿sí? Esta presencia de la ionosfera, ¿sí? Cambia a lo largo del tiempo. Han habido gran cantidad de tiempo donde estos iones, ¿sí? Estos iones pasaban la termósfera, pasaban la mesósfera, pasaban la estratosfera y alcanzaban la troposfera. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Van a haber grandes cambios de la atmósfera, ¿sí? Van a haber grandes cambios donde estos iones van a pasar las 4 capas de la atmósfera. Es por eso, por ese motivo, que se dice que no pertenece a ninguna capa específica de la atmósfera. Donde va a haber carga eléctrica, ahí van a estar los iones, ahí va a estar la ionosfera. ¿Sí? Cuando yo te menciono que han habido grandes momentos donde esta ionosfera va a estar en la troposfera, mesósfera, estratosfera, termósfera, etcétera, o sea, va a ocupar toda la atmósfera, es porque se produce la inversión del campo magnético. ¿Sí? Esa inversión del campo magnético lo veremos a continuación, cuando hablemos de los anillos de Van Allen, pero ya te estoy adelantando. Entonces, repito, conciso, ionosfera, no, no, no y no. No pertenece a ninguna capa específica de la atmósfera, pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero, ¿sí? Si es aceptado decir, ¿sí? Que los efectos que vamos a encontrar en la ionosfera se encuentran principalmente en la termósfera. ¿Qué me interesa a mí más de la ionosfera? Que refleja las ondas electromagnéticas, forman las auroras polares, ¿sí? Ahí precisamente tienes en la imagen de fondo unas auroras polares, ¿sí? Y se le conoce como capa de las telecomunicaciones. La ionosfera es conocida como capas de las telecomunicaciones. Ahora, mírame, esa capa de telecomunicaciones producida por la ionosfera se subdivide en dos, ondas de radio y ondas de televisión. Las ondas de radio, ¿sí? Se le conoce como la subcapa conocida como Kennedy o Heaviside, si lo digo en español, ¿sí? Kennedy Heaviside, ¿sí?
Y la sonda de TV es la subcapa de Appleton. La sonda de radio en promedio los 140 kilómetros de altitud, la sonda de radio. La sonda de televisión pasando los 225 kilómetros de altitud. A esos niveles altitudinales, ¿sí?, tienes a las ondas de radio y de televisión. Entonces, mira, hay otro dato adicional. ¿Qué es lo que sucede? Ionosfera, capas de telecomunicaciones. ¿Quién permite formar a las auroras? En la ionosfera. La ionosfera las forma, ¿sí? Pero, ¿dónde se localizan? En la termósfera. Igual pasa con las ondas de radio y televisión. ¿Quién permite formar a las ondas de radio y televisión? La ionosfera. ¿Pero dónde se localizan? En la termósfera. Porque si hablamos de localización, tenemos que hablar de un nivel altitudinal, ¿verdad? Y todos los que te he mencionado, auroras, onda de radio, onda de televisión, están pasando los 100 kilómetros de altitud. Y lógicamente, ¿quién se localiza? ¿Quién se encuentra en ese lugar? La termósfera. Una cosa es quién lo origina, ¿sí? Estamos hablando de ionosfera. Y otra cosa es dónde se localiza, dónde lo encuentras. Estamos hablando de la termósfera, ¿sí? Puede ser un poquito complicado a veces de recordar, pero repasándolo un poquito va a quedar clarísimo. Y luego, cuando hablamos de la exósfera, ¿sí?, exo es fuera, ¿verdad? Eso fuera, ¿sí? En la exósfera nos interesa que aquí vamos a encontrar a la magnetosfera, ¿sí? Esta magnetosfera, ¿por qué se forma la magnetosfera? Fácil, se forma, ¿sí?, gracias al movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí? Ese movimiento de rotación de nuestro planeta permite formar a la magnetosfera. A su vez, esta magnetosfera permite formar a los famosos anillos de Van Allen, ¿sí? En las imágenes, porque ahí tienes dos imágenes que ves a continuación, ahí están los anillos de Van Allen, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mira, ve, estos anillos de Van Allen nos protegen, ¿sí?, del viento solar. Cada cierta cantidad de años, más bien dicho, cada miles de años, nuestro planeta sufre un proceso llamado inversión del campo magnético, ¿sí? Inversión del campo magnético. En realidad, ojo, esa inversión del campo magnético significa que estos anillos de Van Allen pierden el 90% de su fuerza. ¿Sí? Pierden el 90% de su fuerza. Pero recuerda, ¿sí?, que estos nos protegen del viento solar. Estos anillos de Van Allen nos protegen del viento solar. ¿Y qué pasa cuando esos anillos que nos protegen de ese viento pierden el 90% de su fuerza? ¿Sí? Posibilita que ese viento solar ingrese prácticamente sin nadie que se oponga hacia la superficie terrestre. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es malísimo, ¿sí? Eso es malísimo, ¿sí? Por ejemplo, te cuento dos eventos que sucedieron, ¿sí?, en el año 94 y en el año 2002, si la memoria no me falla, ¿sí? Si no, no haga caso a los años, pero son dos eventos que sucedieron, ¿sí? El lado este de Canadá, la zona este de Canadá, se quedó una semana sin fluido eléctrico, únicamente porque una gran ráfaga de viento solar ingresó hacia su país. Imagínate, una semana sin energía eléctrica solamente porque una gran ráfaga de viento solar ingresó. Ahora piensa qué puede suceder cuando estos anillos de Van Allen pierdan el 90% de su fuerza y ese viento solar ingrese directamente sin nadie que se lo ponga, ¿sí? Si sucede eso, imagínate lo que va a pasar. Adicionalmente, mira, ve, la NASA envió una sonda a estudiar los anillos de Van Allen y precisamente a esa sonda la llamaron Van Allen. Aquí te hemos colocado dos imágenes porque quiero que compares. En la imagen superior derecha, en la que está arriba a la derecha, ahí tú vas a ver los anillos. ¿Cuántos anillos ves? ¿Sí? ¿Cuántos anillos ves? Dos anillos concéntricos. Uno interno, que está de rojo, y uno externo, que está de medio plomo, ¿verdad? De rojo y de plomo. Son dos anillos concéntricos. Eso es lo que se pensaba. Se pensaba que los anillos de Van Allen solamente estaban formados por dos anillos concéntricos, o cinturones concéntricos, como también se le llama. Pero si te fijas en la imagen que está hacia el centro, ¿sí?, en la imagen que está al centro, ahí
Mira, ven, hay como unas huellas de calor, ¿verdad? Entre rojo y amarillo, ¿sí? Esas huellas de calor, ¿sí? Son imágenes captadas por esta sonda. ¿Cuántos anillos concéntricos puedes observar ahí? 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente se pensaba que solamente existían 2 anillos concéntricos que conformaban a los anillos de Van Allen. Pero esta sonda, ¿sí?, va a averiguar que en realidad no son 2 anillos, son 3 anillos concéntricos que nos protegen del viento solar, ¿sí?, para nuestra suerte. ¿Y cuándo surge ese tercer anillo? Porque el tercer anillo no es siempre. Ese tercer anillo surge cuando el Sol tiene una mayor carga electromagnética. Entonces, como hay una mayor carga electromagnética, hay mayor energía ionizante que está chocando con los anillos y ahí, bingo, aparece ese tercer círculo concéntrico que ayuda a protegernos del viento solar, ¿sí? Cuando esa energía disminuye, ese anillo desaparece, ¿sí? Ese anillo desaparece. Pero es importante porque nos protege del viento solar, ¿sí? Nos protege del viento solar. Hace rato te mencioné que Canadá era el más afectado. Es por eso que el país que más estudia esta inversión del campo magnético son los canadienses, ¿sí? Antiguamente se sabía que el polo norte magnético, porque tú y yo sabemos que tenemos 2 polos, un polo geográfico y un polo magnético, ¿sí? Un polo geográfico y un polo magnético, ¿sí? Antiguamente se conocía la ubicación del polo magnético. Los canadienses fueron por el polo magnético norte, fueron por él porque se sabía la ubicación. Y cuando fueron, no lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? Porque ese polo magnético está desviándose, está cambiando. Según los canadienses, cada año cambia su ubicación en unos 50 kilómetros aproximadamente. Sí, en la actualidad se ubica en Siberia. Y tú y yo sabemos que Siberia está en Asia, ¿sí? Le pertenece a Rusia.